Hola, ¿qué tal? Soy Noemí Sandoval Hernández, estudiante de la licenciatura en Educación con énfasis en Ciencias Sociales. Hoy les voy a hacer una reflexión de las transformaciones de México en el Porfiriato y hasta el periodo del cardenismo. Hoy quiero compartir contigo sobre las 4 etapas claves de la historia de México. Vamos a explorar cómo el país se transformó desde el porfiriato hasta el cardenismo, analizando los cambios en distintos ámbitos como la economía, la política, la sociedad, la educación, la tecnología y la cultura. Durante el porfiriato, encabezado por Porfirio Díaz, vivió México un gran impulso económico. Hubo crecimiento en la industria, ferrocarriles, minería y el comercio. Inversionistas extranjeros llegaron al país, sobre todo de Estados Unidos e Europa. Mm, pero este beneficio, obviamente, como siempre, no fue para todos. Los más beneficiados en el periodo del Porfiriato fueron los grandes empresarios extranjeros, la mayoría, y los políticos más allegados a el régimen de Porfirio Díaz. Políticamente hubo una dictadura disfrazada de legalidad. Díaz se mantuvo en el poder por más de 30 años. Obviamente, em, con elecciones fraudulentas, teniendo el control de las elecciones y sobre todo la represión a la oposición y al régimen que no estaba de acuerdo con su gobierno. Socialmente se profundizó la desigualdad en el país. Los campesinos fueron despojados de tierras comunales, como se realizó durante el periodo de Benito Juárez, y sometidos a condiciones laborales casi esclavizantes en haciendas y fábricas. En educación hubo ciertos avances en las ciudades, pero el analfabetismo seguía creciendo en los sectores más vulnerables, como en el sector campesino. En cuanto al ámbito tecnológico, que es algo que hay que reconocerle también a Porfirio Díaz, hubo avances muy importantes. Llegaron los ferrocarriles, el telégrafo, la electricidad a ciertas zonas urbanas de nuestro país. Culturalmente, México tuvo mucha influencia europea, sobre todo francesa, y se despreciaba a los indígenas. Esto creó un choque entre las élites y el pueblo. A continuación, analizaremos la Revolución Mexicana de 1910 a 1920. La Revolución Mexicana estalló como respuesta a las injusticias del porfiriato. Fue un conflicto muy complejo con distintos líderes y etapas. La primera etapa fue con Francisco y Madero, que buscó la democratización del país, buscó e incitó a Porfirio Díaz a unas elecciones presidenciales libres, justas, donde el pueblo eligiera a su gobernante. Obviamente esto no gustó a Porfirio Díaz, ¿verdad? Eh, a grandes rasgos, Francisco y Madero es traicionado y asesinado. Luego surgieron otros líderes como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Económicamente, la guerra destruyó muchas zonas rurales y afectó la producción, pero también abrió paso a reformas como la redistribución agraria. En lo político, la revolución buscó acabar con el poder absoluto y construir una república más democrática. La Constitución de 1917 fue un gran logro de Venustiano Carranza, que estableció los derechos laborales, la educación laica y gratuita y la propiedad de las tierras para la nación. Socialmente se empoderó al campesino y a los trabajadores, aunque los cambios fueron muy lentos. En educación
Se planteó por primera vez como una herramienta para transformar al país. La tecnología no avanzó mucho durante la guerra, pero culturalmente se revalorizó al mexicano, al indígena, lo mestizo y lo popular cobró fuerza frente a lo europeo. Nos vamos a la siguiente etapa, la etapa postrevolucionaria cristiana y el Maximato, de 1920 a 1934. Después de la revolución, México buscó la estabilidad. Surgió el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que es el antecesor del PRI, con Plutarco Elías Calles como figura clave. Esta etapa se conoce como el Maximato, porque Calles controlaba el poder tras bambalinas. Durante este periodo también ocurrió la Guerra Cristera, que fue de 1926 a 1929, que fue un conflicto entre el gobierno y los católicos por las aplicaciones tan estrictas del artículo 130 de la Constitución que limitaba el poder de la Iglesia. Económicamente, se intentó reconstruir el país, atraer inversiones y modernizar el campo. En lo político, se consolidó el poder del nuevo partido, pero hubo represión y autoritarismo, como siempre. Socialmente hubo enfrentamientos entre sectores conservadores y liberales. El conflicto religioso dejó muchas heridas. La educación y la cultura fueron impulsados por los estados. Se crearon escuelas rurales, se promovió el arte popular, los murales y la identidad nacional. El Maximato duró de 1928 a 1934. Y aquí les puse en las diapositivas algunas características, como podemos y como vimos en la diapositiva anterior, eh, se dio una educación, pero la educación fue socialista. Se fundó el Banco de México, hubo un control político de Calles, de Plutarco Elías Calles, con los demás gobernantes que fueron sus sucesores. Hubo una ligera modernización y una integración social valga la redundancia, de las sociedades de nuestro país. Nos vamos a la última etapa, que es el cardenismo, de 1934 a 1940, con Lázaro Cárdenas como presidente de la República Mexicana. Con Lázaro Cárdenas se vivió una profunda transformación. Se puso en práctica el reparto agrario, la nacionalización del petróleo en 1938. Se reorganizó el sistema educativo, muy importante en nuestro país en ese periodo. Económicamente se favoreció a los campesinos y trabajadores. Cárdenas creó los ejidos, las tierras colectivas, y expropió empresas extranjeras para beneficiar al país. Políticamente, rompió con Calles y fortaleció el presidencialismo. Dio voz a los obreros y al campesinado mediante organizaciones como la CTM y la CNC, que hasta nuestros días siguen vigentes. Socialmente se promovió la justicia social, el gobierno se acercó al pueblo y se atendieron sus necesidades. En educación, se impulsó una educación socialista, científica y popular. Se buscó formar ciudadanos críticos y conscientes. Tecnológicamente, el país empezó a modernizarse en su industria y en su nación. En lo cultural, floreció el arte mexicano, el muralismo, la literatura revolucionaria y el cine nacional mexicano. Se consolidó una identidad mexicana que valoraba lo indígena y popular.
Como reflexión última, estas 4 etapas que acabamos de ver marcaron el México que hoy conocemos. El porfiriato trajo modernización, pero con autoritarismo e injusticia. La Revolución Mexicana fue una respuesta popular que sentó las bases del derecho social e agrario. La etapa posrevolucionaria buscó la estabilidad del país, pero con conflictos, y el cardenismo transformó el país en una visión nacionalista y social. Estas etapas nos muestran cómo México pasó de una dictadura modernizadora a una revolución social y luego a un Estado que buscó integrar a todos los sectores, y aunque hubo avances, también persistieron desigualdades. Hoy, entender este proceso nos ayuda a valorar la democracia, la justicia social y nuestra identidad cultural. Conocer el pasado nos ayuda a construir un mejor futuro. Gracias.